saludarlos. Mi nombre es Danilo Obando. Vamos a continuar con este comentario sobre la carta que escribió el apóstol Pablo a los creyentes de la ciudad de Filipos. Estamos en esta ocasión considerando el capítulo 2 y los párrafos son el 7 y el 8. La escritura nos dice así: sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. En su deseo de exaltar la humildad de Jesús y que los creyentes de Filipos lo tuvieran bien entendido, Pablo ha hecho referencia a que siendo igual a Dios, Jesús no lo estimó como algo a que aferrarse y nos permite saber el porqué de esta declaración tan poderosa, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y esto nos permite entender que a Jesús no le fue impuesto su papel de redentor y salvador de la humanidad, sino que fue su propia voluntad asumirlo. En lo personal, cuando deseo hacer alguna labor de mantenimiento o limpieza en mi hogar, procuro usar un atuendo apropiado para el caso. Me cambio de ropa con la idea en mente de no estropear la que utilizo para salir de mi casa. En esta ocasión Jesús no vino a hacer talacha, pero era necesario que se despojara de su condición de creador del universo y dador de vida, para presentarse como un siervo entre los hombres y asimilarse entre nosotros. Pero no solo hizo eso, sino que además caminó la segunda milla, tal y como él lo enseña a sus discípulos, y quedó asentado en la versión de su evangelio escrita por Mateo en el capítulo 5, verso 41. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Y estando en la condición de hombre, mucho se ha debatido sobre la condición de Jesús en esta tierra. Algunos han desestimado su obra redentora al pensar que pudo hacer lo que hizo porque simplemente era Dios. Pero quienes así piensan ignoran lo que acabamos de leer sobre su decisión soberana de despojarse de su condición de poder y autoridad sobre el universo y la creación entera, para asumir la posición de siervo para la humanidad. De hecho, si no lo hubiera hecho, tampoco podría ser nuestro mediador delante del Dios vivo, como él lo afirmó, como lo afirmó Pablo en su primera carta a Timoteo en el capítulo 2, párrafo 5. Dijo: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Y esa condición de hombre es precisamente lo que lo califica para interceder por nosotros, según leemos luego en la carta a los Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. De modo tal que era necesario que se despojara y se hiciera hombre. Era necesario que en esa condición se mantuviera en santidad. Era necesario que se humillara a sí mismo y se ofreciera como cordero sin mancha para ser sacrificado. Y como nos instruye nuevamente la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, párrafo 15, por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, pues con su muerte libera a los hombres de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y era necesaria su muerte para redimirnos de nuestro pecado, y era necesaria su resurrección para vencer la muerte y abrir para nosotros esa posibilidad. Lucas, en su versión del Evangelio de Jesús, nos instruye al respecto en el capítulo 20, versos 35 y 36.
Pero los que sean considerados dignos de alcanzar el mundo venidero y la resurrección de entre los muertos, no se cansarán ni se darán, perdón, no se casarán ni se darán en casamiento, porque ya no podrán morir, sino que serán semejantes a los ángeles, y son hijos de Dios por ser hijos de la resurrección. Al referirse Pablo a la muerte de Jesús diciendo y muerte de cruz, pone al descubierto que el método de martirio que la cruz representaba para los enemigos de Roma era la peor manera de ser sacrificado, porque implicaba un enorme sufrimiento, una agonía dolorosa y prolongada, y una muerte vergonzosa e indigna. Y ante este escenario podemos preguntarnos, ¿estamos dispuestos a que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en el Señor? ¿O pensamos que no era para tanto? Recordemos que el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras del Señor no. Y si estamos dispuestos a sufrir por Cristo, sabemos que tendremos la recompensa de Cristo. Bendiciones y paz. Nos vemos en la próxima.